Señora secretaria, ¿y cuenta? Sí, presidenta. No se pasa. Tengo dos documentos. Uno es de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que recibieron una carta de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores del Transantiago, donde hacen una serie de observaciones sobre su situación laboral y el trato que reciben. La Comisión de Transporte nos envió esta para que tomáramos nota y ver si escuchábamos o no. Y segundo, que en la cuenta de ayer se acordó el desarchivo de un proyecto del senador Letelier y del ex senador Muñoz Aburto, que reduce la jornada ordinaria de trabajo a 42 horas semanales, por lo tanto ingresa a nuestra comisión. Solicitud también de los dirigentes que están en huelga en el aeropuerto de los de carga. Yo le prometí que 1:15, más o menos 1:20, podíamos recibir los 10 minutos. Perfecto. Para que empezáramos a trabajar este proyecto. Bueno, muy bien. Está en tabla el proyecto. ¿No tengo la tabla? El proyecto que se nos encargó desde las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente para revisar todas las normas laborales referidas al Servicio Nacional Forestal y al Servicio de Biodiversidad. Hola, ministra. Muy bienvenida, señora ministra. Lo prometido es deuda, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, entonces estaba dando cuenta que el primer punto de la tabla hoy día es justamente hacernos cargo de la tarea que nos encomendó las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente para revisar las normas laborales referidas a este cambio de servicio de CONAF a CERNAFOR y también las normas laborales referidas al servicio nuevo que se crea de biodiversidad y áreas protegidas. Bueno, no ha sido un trabajo fácil que se nos encomendó. Hemos escuchado dirigentes sindicales tanto de CONAF como también los guardaparques o guardabosques que van a traspasarse al SVAP. Y tenemos lo mejor que pudimos, lo que se me ocurrió dentro de la complejidad del tema, es que los propios funcionarios se pusieran de acuerdo en una propuesta primero para CERNAFOR, CONAF, y nos han hecho llegar varios puntos de acuerdo entre varios sindicatos que yo creo que vamos a empezar a revisar. Y quiero partir de la base de la buena fe de que esto fue firmado por una gran cantidad de dirigentes de todo el país y nos vamos a basar en esto para hacer una recomendación, un informe a las Comisiones Unidas. Entonces, señora secretaria, vamos a empezar a mirar esta propuesta con el proyecto, el comparado que tenemos a la vista, porque se refiere, parece que le pasé mi comparado, ¿no? Está mi comparado por ahí. Porque varias de las propuestas se refieren a materias que están en determinados artículos. Básicamente no se toca SVAP, se toca CONAF. Entonces vamos a, señora secretaria, yo creo que quizás le paso a usted mejor esta minuta. Vamos a ir ofreciendo, por cierto, la palabra sobre las propuestas. Vamos leyendo de acuerdo a los artículos que se impactan o las materias que se impactan con este acuerdo. Presidenta, la posición de los sindicatos que firman señala aquí que se refiere al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. En el primer punto dice: traspaso completo de todos los trabajadores de CONAF por el solo ministerio de la propia ley que crea el servicio, que se dé un tratamiento idéntico a los bienes de CONAF. Para ello debe eliminarse el actual artículo segundo transitorio número 3. Y luego proponen: en este punto debe cambiarse la expresión del personal traspasado por del personal del servicio, en las letras A, B, D y E del artículo segundo transitorio número 3, más la expresión, comillas, funcionarios que sean traspasados por funcionarios del servicio en el artículo segundo transitorio número 5. Hay que tener el comparado a la vista.
No lo estoy dando a conocer. Podemos, si quieren, una copia del acuerdo. Podríamos sacar una copia porque tengo uno nomás, el que me hicieron llegar. Vamos a sacar una copia para que podamos trabajar más. Es entre ellos, solo los sindicatos, porque la tarea, senador, ha sido bien difícil de comprender las distintas posiciones que tienen los propios funcionarios en relación a este proyecto de ley. Entonces, a mí lo que se me ocurrió como procedimiento fue que ellos se pusieran de acuerdo en una propuesta y nosotros conocerla aquí con el gobierno también presente. Vamos a hacer copia de la propuesta. Sí, Francisco. Lo que ocurre es que, a ver, primero, tanto Agricultura como nosotros celebramos que haya una propuesta común de parte de las organizaciones sindicales, evidentemente. Algunas de estas materias tienen un impacto que para nosotros como Ejecutivo es ineludible verlas con el Ministerio de Hacienda. Esto es un acuerdo intrasindical, digamos, intratrabajadores, no con el Ejecutivo. Probablemente se llegue a un texto en un 99% concordado, pero sin embargo nuestra responsabilidad es hacerlo presente a las autoridades de Hacienda. No podemos eludir esa. Yo tengo la misma opinión, lo que pasa es que a nosotros se nos mandató como Comisión de Trabajo hacer este ejercicio de acercar posiciones de los funcionarios, que son los que están involucrados en este proceso de cambio, en relación a las normas laborales. Entonces, como somos una comisión de un poder autónomo del Estado, nosotros trabajamos con los funcionarios, por lo menos personalmente requerí ese acuerdo de parte de ellos para facilitarnos la tarea. Ahora, en esta comisión, por cierto, vamos a poner sobre la mesa la propuesta de ellos, lo que el gobierno va a escuchar y por cierto que en las unidas tendrá que seguir. Nosotros no tenemos más mandato que poder acercar posiciones y traer aquí una visión de los funcionarios que la hicieron ver en las Comisiones Unidas. Ahí se nos mandató por proposición de los propios funcionarios que esta comisión se hiciera cargo y es lo que hemos hecho de por lo menos nosotros mismos comprender cuál es de la diversidad de opiniones que hemos escuchado acá, porque escuchamos diversas opiniones de los distintos sindicatos, cuál era el mínimo común que los coordina, que digamos armoniza las posiciones para facilitar nuestro trabajo y además de aquello hacerlo llegar a las Comisiones Unidas y ahí, por cierto, hay otra instancia de debate y aquí está el Ejecutivo presente, Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, que se van a enterar, se van a informar acá también de los procesos de debate que vamos a hacer en esta comisión. Andrés Meneses en su reinterpretación. No sé, hoy día está tan está tan raro la no es republicano todavía, pero ¿cuál es la materia que tienen cortos, Francisco? ¿Cómo? ¿Cuáles son los temas cortos? Algunas cosas también de administración. Por ejemplo, si en algunas medidas se está incluyendo tanto a los trabajadores pasados como a los nuevos seguros de servicio. Lo que a nosotros se nos ha hecho, Francisco. Presidente, muchas gracias. Como no conocemos el detalle de la propuesta, es para poder entender dónde poner costos adicionales. Entonces, se presume de que todos los que están 1, 2, 3 momiaes quedan adentro. El 1, 2, 3 momiaes puede ser a partir de cierto año, es decir, diciembre del 2017, diciembre del 2018. No sé si eso es lo que nos tiene, si ese es el tipo de tema, es para entender al Ejecutivo, donde dice que puede tener impacto de costo, porque siempre se nos dijo de que nadie perdía nada, y eso, por eso me llama la atención lo de posibilidad de impacto en costo. El primer planteamiento que hacen todas estas organizaciones que aquí firman, que entiendo que representan a más del 55% de los funcionarios de CONAF. Habrá otro sector que no, a lo mejor no está de acuerdo, pero es lo que consignamos. Y si habrá otro sector, tendrán que plantear sus diferencias. Será un 45%
que no está, a lo mejor, o otro 50% que no está de acuerdo. Pero tenemos que empezar por los que están de acuerdo, digamos. Yo creo que un tema que traspasa todo es que ellos quieren asegurarse que el traspaso de los trabajadores de CONAF va a ser asegurado por el solo ministerio de la propia ley que crea el servicio. Y esto lo comparan, lo homologan con lo que dice la ley sobre el traspaso de los bienes de CONAF. Quieren tener el mismo traspaso a las personas que los bienes. Eso es el primer punto de seguridad, digamos, porque los bienes se van a traspasar, no tienen certeza que las personas, los funcionarios, se van a traspasar. Entonces, por eso que ellos proponen eliminar el artículo segundo transitorio número 3, para crear una redacción que dé más certeza. Eso entiendo yo que es lo que está transversal a todos los funcionarios. ¿No hay objeciones? Sí, señora ministra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Un poco como para que tengamos toda claridad de lo que estamos realizando, entendiendo que esta comisión, ¿verdad?, le va a presentar a la Comisión Unida de Medio Ambiente y de Agricultura justamente un informe sobre la situación, digamos, laboral de los trabajadores para que esta comisión conjunta pueda seguir la tramitación del CERNAFOR. Eso es lo que, y en este informe se recoge esta propuesta que están señalando los sindicatos a través del documento que se está leyendo y que va a ser después en la Comisión Conjunta de Medio Ambiente y de Agricultura, donde se proceda a la votación del proyecto incorporando este informe que trae ¿verdad?, solicitud de los sindicatos. Eso es básicamente lo que estamos para el caso del CERNAFOR, ¿verdad? Y por lo tanto, más allá de que si haya o no haya en este minuto carga, digamos, peso monetario de algunas modificaciones que los trabajadores en su acuerdo puedan presentar, eso es algo que se tiene que ver después en la votación y la tramitación de la ley en la Comisión Unida. Efectivamente, es como para que estemos todos bien claros en eso, ¿verdad? Señalado en dos oportunidades. No, nosotros estamos haciéndonos cargo de la propuesta de los funcionarios en materia de normas laborales y si tienen impacto presupuestario tendrá que verse en las Comisiones Unidas y con DIPRES posteriormente, pero en esa tarea no tenemos nosotros. Senador Letelier. Sí, yo entiendo que el tema, Presidenta, para que no nos engañemos, con excepción del punto 6, que es una petición adicional, los primeros 5 puntos no deberían estar en discusión. Y va a ser la diferencia si votamos a favor o no, no del informe, del proyecto en la sala. Es decir, lo echamos abajo. Entonces, es para que no nos engañemos, porque cuando creamos el CMF, no hubo ni un problema de traspasar por el solo Ministerio de la Ley de todos los funcionarios. ¿No? Claro, ahora tiene un conflicto ahí en el paro porque, claro, otros quieren ganar lo mismo que ganaron ellos. ¿Eh? Pero estamos hablando de funcionarios públicos que están en niveles, rangos salariales muy distintos. La pregunta es, en el tema del personal, yo entiendo que el Ejecutivo no tiene ningún problema de que estos cambios del 1 al 6 sean acogidos o hay problemas, porque todo esto... pero conocen el problema, si no, esto no es tan científico. Sí, don Andrés Meneses. Gracias, Presidenta. Bueno, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, tanto el ministro Walker como la ministra Schmidt, nosotros como Ejecutivo siempre hemos funcionado en este proyecto y con el del SBAP con una primera idea matriz que viene dada por la ley que ya aprobó este Congreso cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, y es que cuando se proceda a tramitar proyectos o uno o más proyectos de ley que transformen a la CONAF en un servicio público y que creen el servicio de biodiversidad y la silvestre protegida, ese proceso tenía que hacerse con resguardo de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, esa es la idea matriz que creemos que nosotros está presente a lo largo de todo el proyecto. Ahora, si hay algunas diferencias, hay algunos matices en cuanto a la redacción de los mismos, nosotros nos vamos a imponer ahora de cuál es la propuesta o cuál es la inquietud concreta, artículo, número, letra, que usted nos va a presentar en este informe y obviamente nosotros vamos a recoger esta inquietud y tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, SECPRES, conversaremos con Hacienda y con DIPRES para ver las posibilidades de una
redacción que nos deje a todos tranquilos. Pero partiendo del principio de la buena fe, como decía usted, Presidenta, obviamente que nosotros estamos inspirados por esa primera idea matriz y esto tiene que hacerse en beneficio de todos los trabajadores. Gracias. Muy bien. Senador Durana. Nosotros estamos mandatados por la sala para presentar un informe. Hoy día hemos recibido este acuerdo que han tomado los sindicatos. ¿Cuál va a ser la metodología para finalmente poder emitir el informe por parte de la Comisión y finalmente cumplir con el mandato para enviarlo a la Comisión Unida? Porque podemos estar 3 sesiones más. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Bueno, esta es una forma de descomplejizar primero las materias y segundo el procedimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como comisión, como tal, es mirar las propuestas que nos han llegado de los funcionarios y emitir un informe en base a aquello, si estamos de acuerdo o no. Y como comisión, decir, mire, la mayoría de la comisión estuvo de acuerdo con esta propuesta, si hay minoría, diremos que hay minoría, tendremos que graficar aquello, no tenemos por qué pronunciarnos artículo por artículo, sino que las ideas que están acá en los 6 puntos contenidas, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un estudio de las propuestas en los artículos, en el articulado del proyecto en que están y pronunciarnos si estamos de acuerdo con las propuestas o no estamos de acuerdo con las propuestas. Eso es lo que tenemos que hacer en base a este informe. Si hay todavía un informe que llegará de los sindicatos o las organizaciones que no están contenidas en este, porque este FENACIC, creo que a nivel nacional, ¿no? Este FENACIC en todas las regiones. Entonces habrá otra organización que tendrá que hacer. No, entiendo yo que acá se pusieron de acuerdo casi todos y hay diferencias muy pocas. Entonces lo que yo les pediría a los colegas, se puede resolver aquí mismo, ir mirando el proyecto, ir mirando las propuestas y pronunciarnos si están de acuerdo, por ejemplo, en que asegurar el traspaso por solo el Ministerio de la Ley. Es una propuesta de la cual tenemos nosotros que pronunciarnos y hacer llegar posteriormente un informe a las Comisiones Unidas. Presidenta, tomando en consideración que esta es una propuesta mucho más amplia de lo que nosotros nos están pidiendo un pronunciamiento, porque como Comisión de Trabajo solamente en aquellas materias laborales que van a implicar el traspaso funcionario. Creo que finalmente, no sé si debiésemos analizar los artículos que de una u otra forma comprenden el traspaso de estos funcionarios, más la propuesta de los trabajadores, y poder despacharlo hoy día. Hoy día no tenemos otro. Yo estoy de acuerdo en poder despachar lo más rápido posible esto. Sin embargo, es una responsabilidad bien grande despacharlo así a toque de campanilla. Creo que requiere una reflexión un poco que estamos conociendo además recién. Presidente, ¿y qué tiempo tenemos de lo que nos mandató la sala? No tenemos tiempo. O sea, 4 sesiones y llevamos 2. Con esta sería nos quedan 2. Sería esta y otra que deberíamos resolver. Senador, no, en la segunda. En la segunda. No, en la segunda. Sí, senador. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo estoy acá en realidad porque estoy en la Comisión de Medio Ambiente y nos tocó durante estos últimos tiempos, y en realidad estos últimos años en realidad, avanzar en la tramitación de estos 2 servicios, del SVAP y del CERNAFOR. Entiendo que se acordó por la mesa porque a mí nos extrañó mucho el retorno, que nos parece bien en todo caso, no lo ponemos en cuestión, el que este proyecto haya venido en esta ocasión a la Comisión de Trabajo. Toda vez de que el proyecto en particular, a mí me ha tocado participar en la creación de 2 o 3 servicios adicionales y primera vez que nos pasó por ejemplo con el Ministerio del Deporte, ¿ya? Porque el proyecto en sí no entra a meterse en materias regulatorias respecto de cambios de ninguna situación laboral de los trabajadores. Y yo lo planteo solamente, Presidenta, en el ámbito de procurar, porque vino para hacer un informe en general. Yo no sé si es necesario, porque aquí yo veo cosas que probablemente, evidentemente, van a entrar en algún tipo de conflictos, como el punto 6. Un bono por cambio de institucionalidad cuando la propia norma, ¿no es cierto?, establece que se hace un traspaso con continuidad de labor. Ahí creo que hay un tema nuevo que nunca estuvo en la discusión tampoco en los servicios. Entonces, en términos generales, en todos estos traspasos, el resguardo de las condiciones de beneficios y de otros de los trabajadores siempre se ha resguardado, ¿ya?
siempre se ha resguardado. Por eso, Presidenta, yo le sugiero, le solicitaría, más que nada por la parte que nos corresponde a nosotros en materia del tema ambiental, es que creo que esto debemos tratar de procurar avanzar con los trabajadores. Se les reiteró muchas veces, nosotros en las comisiones tuvimos opiniones absolutamente encontradas, una organización absolutamente a favor, otros con algunos cuestionamientos y unos muy pocos que simplemente ponían en telejuicio la creación de esta nueva institucionalidad. Nadie dudaba de que aquí había que dar un paso para que la situación actual de CONAF y el tema de la área silvestre se avanzara definitivamente en una institucionalidad nueva. En eso creo que en términos generales había un común denominador. ¿Ya? Los detalles laborales me da la impresión a mí que... Pero además, lo último, Presidente, tenemos nosotros una gran oportunidad también, porque este es un proyecto que lleva por lo menos 7 años de tramitación. Sí, 7 años, por lo menos, sí, por lo menos 7 años, Presidente. Yo creo que estamos además portas, ¿no es cierto?, de ponernos en el tapete público y mundial, ¿verdad?, también con el tema de la COP25. Y además de eso, tenemos también la necesidad de terminar la institucionalidad ambiental con la creación del Servicio de la Biodiversidad. Tenemos plena conciencia de aquello. A nosotros nos llegó esta tarea de las Comisiones Unidas y, por cierto, como comisión laboral, lo que nos corresponde es tomar en serio la incertidumbre que existe en los funcionarios por estas modificaciones, cambios institucionales. Y es absolutamente comprensible que los seres humanos, que son el corazón de las instituciones, porque si no caeríamos en un fetichismo, que lo que importa es la institucionalidad y las personas que están adentro importan nada, son desechables, las tiramos por un lado para otro. Son historias de vida, historias laborales. Entonces yo de verdad me lo he tomado muy en serio esto porque me toca a un compromiso de conciencia de esta comisión en representación de los trabajadores y los funcionarios. Entonces por eso que no hemos dado el trabajo, no por molestar ni ser majadero ni querer impedir el transcurso de estos cambios, sino que qué pasa con las personas. Yo creo que es un tema cultural también en nuestro país. Hacemos cambios sin pensar en las personas. O sea, yo de verdad a mí puedo suspender mi participación en la comisión si es que vamos a estar con presiones que yo las encuentro legítimas. Entiendo que la ministra tiene en diciembre la COP25, que a todos nos importa, pero a mí en realidad me importa mucho la situación laboral de las personas. Es mi opinión. El senador Letelier me ha pedido la palabra. Yo propongo que cerremos el debate hasta ahora. Estamos recién conociendo la propuesta, tenemos que poder estudiarla. El Ejecutivo, me imagino, de la misma forma, y tratar de tomar el acuerdo que la primera semana de julio despachemos en la medida de lo posible este informe. Pero hoy no vamos a avanzar más sin... yo quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para tener un documento que por lo menos ha aproximado posiciones. Y no olvidar que la razón que se rechazó esto en otra época fue el tema laboral. Entonces no nos engañemos que esto está en el corazón de parte de los problemas. Sí, por favor. Solo a nivel de propuestas, si estoy diciéndole será me avisa. Yo creo que es fundamental el insumo que han acompañado hoy día los dirigentes sindicales en torno a que se pusieran de acuerdo sobre los aspectos fundamentales que ellos requieren para esta política pública. En ese contexto, y dado el mandato que tiene la Comisión de Trabajo, pienso que puede ser interesante explorar la siguiente alternativa, sobre la base de lo que decía el senador Letelier por su intermedio, de la próxima semana poder despachar esto, en orden a lo siguiente, que contemplar tres estadios o tres capítulos del respectivo informe. Uno, que la Comisión de Trabajo ilustra a las Comisiones Unidas y a la Sala, en el caso del SBAP, sobre la descripción del sistema que está propuesto, la descripción laboral del sistema que está propuesto en los proyectos, ¿ya? Es decir, se considera un estatuto mixto, con estatuto administrativo, con código del trabajo, con tales y tales instituciones propias de cada uno. Un segundo capítulo referido a ambos servicios, decir que las organizaciones sindicales han propuesto como base estas condiciones y estos márgenes para proceder al traspaso y a la fijación de las condiciones laborales y de remuneraciones de los trabajadores de los nuevos servicios. Y un tercer capítulo que es la recomendación de la Comisión en orden a que, sin perjuicio de lo que en una primera instancia acuerden el Ejecutivo con sus trabajadores
¿ya? Y las comisiones unidas que tienen a su cargo la vista de este proyecto como comisión técnica, la Comisión de Trabajo estima que se deben respetar los principios básicos de estabilidad en el empleo, de resguardo a los derechos laborales contenidos en el Código del Trabajo, si es que ese va a ser el estatuto que se les va a aplicar, tales como legalidad de las causales de determinación, indemnizaciones por año de servicio, en fin, todos los principios básicos que contiene el Código del Trabajo, ¿ya? Y aquellos resguardos del estatuto administrativo contemplados en el artículo tanto y tanto. Pues para la Comisión de Trabajo ese es el piso básico de resguardo. Un informe con esas tres cosas que yo creo que no es difícil de hacer, y podemos en esta semana distrital, esta semana regional, ayudar al Ejecutivo y a llegar a esa primera sesión con el informe hecho, podría ayudar a destrabar esta política, Presidenta. A las recomendaciones. No, está bien la estructuración, pero la última es la propuesta de la Comisión de cómo se garantizan ciertos derechos, no solamente mencionar los derechos, porque hay problemas en el texto que no garantizan derechos o que generan dudas. Pero lo voy a poner en ese sentido. Andrés ha dicho una y otra vez que hay toda la voluntad de garantizar todos los derechos. Entonces, si detectamos, por eso, yo creo que... Yo propondría que en esta semana regional podamos, con la base, senadora Alamán, como hay dos informes de, no sé si usted los tiene, habría que entregárselo al senador Alamán. Hay otro más que es de, porque aquí hay como dos visiones entre los sindicatos, para simplificar esta situación para nosotros, porque el enredo que hemos tenido de informes, de opiniones, es que le pedimos que por escrito nos hicieran llegar sus posiciones frente a la normativa laboral que contiene el proyecto. Eso se lo pediste a los sindicatos. Claro, entonces están los dos informes y yo creo que en la línea que plantea Francisco, podríamos en esta semana regional que trabajen nuestros asesores con Francisco, con alguien que determine la ministra, con alguien que determine Agricultura, y con estos dos informes de los trabajadores para que nos hagan una propuesta y en la próxima sesión, volviendo de la región, nosotros podamos sancionar esto y definitivamente transformarlo en un informe para las Comisiones Unidas. Sí. ¿Dos o van a ser separados? Dos informes. Son uno es VAP y el otro es Sernafor. ¿Ah? Va a la sala, pero fue en la Comisión de Agricultura que nos solicitaban también revisar las normas laborales, las unidas, digamos. Pero eso para el Sernafor. Para el Sernafor. El SVAP se pidió acá, creo yo. Bueno, está muy bien. Hacemos los informes, un informe para la sala y otro informe para la Comisión Unida. ¿Habría acuerdo en aquello? Sí, muy bien. Vamos a sancionar el acuerdo, ministra. Primera semana de julio prometemos estar en... Y para explicar que son dos informes, yo creo que sí. son dos informes separados, porque son dos realidades bastante distintas. No perdemos la esperanza que Yo sé. abra su criterio. Le vamos a decir la perseverancia al senador de Muy bien. ¿Para otro punto de la tabla? Muchas gracias, ministra. Pedirle a la presidenta, pedirle a la secretaria de la comisión, porque este informe no lo... No el comparado de la ley. Sí, compadre, por eso me voy ahora. Sí, sí. ¿Ustedes quieren plantearlo? Sí, yo fijo las indicaciones. A la 1:15 viene el Congreso. A la 1:15 por eso. Empecemos con ya que la tenemos acá. Estamos seguros. Oye, espérate. Sumando los cambios, votó en contra algunos no y el Partido Comunista. Pero Frente Amplio votó a favor.
28. Sí, ella dice 28. Vamos a evaluar, si hay mucha demanda por favor. Ya. Muy bien, vamos a retomar la sesión. Yo les quiero recordar que a la 1:15 estamos comprometidos a recibir un sindicato del aeropuerto. Los sindicatos que están en huelga del aeropuerto, que son cargadores de maleta, 1:15 van a venir. Pero vamos a empezar con Sala Cuna para ponernos al día en lo que estamos. Vamos a entregar la palabra, ministra, para empezar a hacer un recordatorio del estado del arte del proyecto, que hace tiempo que lo suspendimos. Sí, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a los senadores que están presentes hoy día en la sala. Efectivamente, esta es una de las reformas más importantes para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Estamos en el primer trámite y estamos ya a punto de que la comisión presidida por usted inicie la discusión en particular. El presidente de la República, tal como lo habíamos comprometido, ha presentado cerca de 20 indicaciones. Entiendo que el número total de indicaciones sumadas a las de los senadores y senadoras es de alrededor de 60 enmiendas al proyecto, al texto original. Tres ideas muy sencillas, muy sintéticas respecto a lo que nos motiva para impulsar este proyecto de ley. Entiendo que nosotros sabemos que es una motivación transversal, que de hecho ha inspirado mociones de varias diputadas y diputados y senadores actuales, entre otros mociones de la senadora Carolina Goich. Nosotros hemos recogido las propuestas y lo que hemos propuesto es una reforma que nos parece integral, que es eminentemente laboral, y eso es muy importante, parte importante de la reforma. Propone modificaciones al Código del Trabajo. Hoy día hemos recibido una noticia que nos refuerza todavía la idea de abrir el candado que implica el artículo 203 del Código del Trabajo. Más de la mitad de las empresas creadas en mayo están integradas solo por hombres, porque sigue, ¿verdad?, en el clima y en el ambiente laboral totalmente establecido, instalado, que contratar a una mujer es más caro que contratar a un hombre. Nosotros por eso también estamos impulsando, presidenta, la campaña Papá Conmigo, porque queremos que los trabajadores hombres conozcan sus derechos. Tienen más de 10 derechos. La mayoría de los derechos de cuidado de la familia son compartidos por los hombres también. De manera tal que estamos muy expectantes de la posibilidad de que este proyecto pueda avanzar lo más rápido posible. Creemos que parte importante de la situación social y económica de miles de mujeres que esperan incorporarse al mercado laboral depende en buena parte de abrir este candado que ya lleva más de 100 años, que fue instalado con la mejor intención, pero que con el correr de las décadas se ha convertido en una de las razones más importantes por las cuales Chile hoy día todavía no llega a un 50% de participación laboral femenina y estamos prácticamente al final de la tabla, incluso de América Latina. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a entonces ir revisando. Se han presentado
le pediría a la señora secretaria una cantidad de indicaciones hechas por nosotros mismos en la comisión y otras del Ejecutivo, que vamos a tener que entrar en el debate en particular y podríamos empezar a iniciar el debate, porque yo creo que vamos a requerir una mesa de trabajo como lo hemos hecho con otros proyectos para acercar posiciones, porque está, por cierto, el tema de la institucionalidad que va a administrar el fondo, y ahí tenemos diferencia. Entonces no es un tema menor tampoco lo que está, y hemos escuchado el debate en la Cámara de Diputados en relación a la reforma del sistema previsional, donde está la misma figura y que ha sido la piedra de tope, entiendo, en las conversaciones. Entonces, como es el primer artículo que se establece en el proyecto, yo daría la palabra sobre el tema, que es el artículo, el proyecto de ley, el título primero, párrafo 1, artículo 1, donde en el segundo inciso que el beneficio será administrado por una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora del Fondo de la Sala Cuna, en adelante la sociedad administradora, que se regulará conforme a las disposiciones que establece la ley. Sí, senador. No, simplemente pedirle en esta sesión de actualización, digamos. Yo entiendo que en el trabajo técnico que se ha hecho y en las conversaciones que han existido entre el gobierno y los distintos parlamentarios, se han ido como acotando, se han ido resolviendo consensualmente la mayoría de los problemas que habían, y subsisten 2 o 3, ¿no es así? Uno es el que usted acaba de señalar. Entonces, lo que le quería preguntar es un poco cuáles son las, para mi orden interno, cuáles son las otras materias en que, como quien dice, habría que terminar de dilucidar las diferencias. Entiendo que armamos, no sé, Francisco, usted, estamos poniéndolo al día porque dejamos un suspenso largo. Armamos un protocolo, me da la impresión, ¿no? Sí, no sé, ministra, si usted... Presidenta, parece que las diferencias fueron subsanadas a través de las indicaciones, o sea, las indicaciones recogieron parte del protocolo que se acordó efectivamente en esta comisión. Aún así, entendemos también, como ha señalado el senador Alamán, que hay una es respecto de la entidad administradora, y por eso quiero solicitar la autorización para hacerle consultas al superintendente que nos acompaña hoy día respecto de esa materia. Y también entiendo que, de acuerdo a las conversaciones informales que he tenido con algunos de ustedes, que habría alguna diferencia en el monto del beneficio. Nani, por ejemplo, el tema del copago que resuelto. El tema copago creo que se fue resolviendo. Yo no sé dónde está ese protocolo de acuerdo. ¿Lo tenemos o no? Sí. El informe se dejó constancia. Fue un protocolo que permitió la aprobación general del proyecto, y de ese protocolo se extrajeron todos los puntos que se transformaron en estas indicaciones. No, finalmente yo recuerdo que eso se aprobó en una sesión justo antes de irse a la sala. No se firmó físicamente un documento, pero sí había un documento que estaba... Claro, que se acuerda que lo concordamos y lo terminamos de redactar abajo en la sala chica. Sí. Porque habría un protocolo entonces. Hay un protocolo que me gustaría que lo revisáramos, porque ya fue hace como más de 2 meses, porque lo hicimos ahí exactamente al lado de la sala para preparar la votación en general, y en base a aquello nosotros votamos todo en general la idea de legislar. Entonces lo ideal sería recuperar ese protocolo, no sé, a través, lo tienen acá, para ir viendo de qué manera, porque quedaron elementos que no se resuelven, digamos, como este tema del fondo, la administración del fondo, no sé qué otros temas más. Parece que el monto del beneficio quedaron ahí en stand-by, por lo que recuerdo. Presidente, si me permite, para poder ir avanzando, había 2 puntos fundamentales en el protocolo. Uno era el tema del copago. El otro era el tema de la administración del beneficio, ¿ya? Con respecto a lo segundo, bueno, el primero está subsumido en las indicaciones y veremos en su momento su mérito. Con respecto al segundo, yo quisiera que el superintendente subrogante, Jorge Mastrangelo, y el fiscal de la superintendencia pudieran referirse al tema de la administración del beneficio. Si fuera posible, porque se nos pidió básicamente que esto transitara por un órgano público, ¿ya? Y la superintendente en ese momento nos ha ayudado en este tema. Si me permite, Presidenta, que puedan exponerlo. Está de acuerdo, ¿cierto? Que puede exponer, señor superintendente. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Con su permiso, señora Presidenta, lo que quería mencionar, mi cargo hablar más fuerte. Sí. Con más carácter. Mi cargo es intendente de fiscalización.
Entonces, la propuesta del Ejecutivo está basada en la experiencia exitosa que hemos tenido con la administradora de fondos de cesantía. La administradora de fondos de cesantía es una sociedad anónima de giro exclusivo que obtuvo el negocio por una licitación pública nacional e internacional, que es la primera versión se realizó hace más de 15 años. Y esa administradora al día de hoy tiene, bueno, todo el sistema de seguro de cesantía al día de hoy tiene 9,8 millones de afiliados, 4,8 millones de cotizantes, paga 170.000 beneficios cada mes, administra un fondo de 11.000 millones de dólares, que es equivalente a 4,9% del PIB, y tiene un contrato que es bastante favorable para los trabajadores porque les permite, porque el mismo contrato establece estándares de servicio que la administradora debe cumplir. Y es para resguardar el cumplimiento de esos estándares de servicio que se refieren tanto a la atención en agencias como las características que tiene que tener el sitio web, como las características que tiene que tener el call center de la FC. Todos y cada uno de ellos tienen estándares de servicio que están avalados financieramente por boletas de garantía que tiene que entregar la sociedad administradora, que se van liberando conforme se va dando cumplimiento al contrato. Periódicamente el Ministerio nos pide información sobre el cumplimiento de las obligaciones que dio la FC y nosotros verificamos ese cumplimiento, informamos y se liberan las boletas de garantía, porque eso es señal de que se está dando cumplimiento a la obligación que la administradora tiene. Entonces este sistema ha sido exitoso, como decía, ha funcionado bien, el servicio tiene buena acogida, es bien evaluado por la ciudadanía. Y es por eso que nos basamos en ese modelo para proponer que la administradora sea licitada por los Ministerios del Trabajo y Hacienda, tomándoles toda la experiencia que se tiene, tanto en el diseño del contrato como en el hacer valer los derechos de la ciudadanía respecto de la sociedad, en la superintendencia. Nosotros en la superintendencia tenemos un equipo de 15 personas que está destinada solamente a la fiscalización del otorgamiento de los beneficios, 26 personas que supervisan la parte financiera de la administradora y 22 personas que se encargan de validar el cumplimiento de los estándares de servicio. Entonces, esa experiencia acumulada es la que nosotros queremos volcar en el control de la sociedad administradora. Y además el Ejecutivo tiene una indicación que comprende la posibilidad de que esta sociedad que se licite tenga la facultad de subcontratar servicios, por ejemplo, con el IPS o con Chile Atiende, para que el Chile Atiende y el IPS tienen una gran experiencia y mucha capacidad para resolver todos los problemas y consultas que tiene la ciudadanía. Eso se puede constatar en cualquier punto de atención del IPS, donde uno ve el anfitrión que recibe a la persona, tiene conocimiento de todos los trámites del sector público. Entonces, ahí hay un gran aporte que puede hacer el instituto y que puede ser subcontratado por esta sociedad. Entonces, la alternativa de tener un ente público implica que es necesario montar una entidad que tenga estas capacidades, la capacidad de recaudar cotizaciones, la capacidad de administrar los fondos que se van a recaudar, este 0,1% que pagan los empleadores, y la capacidad de pagar los beneficios. Todas esas capacidades no están disponibles en forma actual en algún organismo público, y entonces el organismo público tendría que hacerse cargo de cumplir o dar cumplimiento a esas obligaciones, tendría que crear capacidad productiva nueva. Entonces no es algo gratis, digamos, es algo que tiene que ser construido, igual que lo va a construir el sector privado. Y entonces se piensa que por una razón de eficiencia es conveniente tener esta alternativa de licitar. La administradora de fondos de cesantía al momento cobra 0,49% anual sobre el fondo que administra y tiene la posibilidad de cobrar
de incrementar esa comisión o disminuirla en función de cómo le vaya con el resultado de las inversiones. Ellos tienen un marco de referencia de inversiones que tienen que seguir. Si le ganan a ese marco pueden ganar menos comisión, si pierden respecto a ese marco pierden una parte de su comisión. Entonces ese es el esquema que se pensó tomar como referencia la FC. Y por último, respecto de la fiscalización, no tiene la misma complejidad fiscalizar un privado que fiscalizar a otro ente público. La fiscalización de parte nuestra de los entes públicos es más compleja porque los entes públicos tienen que rendir además cuenta a otros organismos de control del Estado. Por ejemplo, al Consejo General de Auditoría Interna, a la Contraloría General de la República, están regidos por la Ley de Presupuesto del sector público, por lo tanto, cuando se requiere hacer un cambio o una mejora, eso tiene necesariamente que pasar por una autorización presupuestaria, y esas fueron entonces básicamente las razones que llevaron al Ejecutivo a proponer esta opción. Lo primero, la eficiencia; lo segundo, la posibilidad de una mejor fiscalización; y en tercer lugar, la flexibilidad para administrar estos beneficios. Muchas gracias, señor superintendente. Don Francisco del Río. 2 o 3 complementarios anexos a esto. Primero, señalar que hay una diferencia fundamental con la administradora de fondos de cesantía con respecto a este administrador. La administradora de fondos de cesantía acumula e invierte fondos. Este administrador no lo hace. Este administrador administra un beneficio en el cual mensualmente ingresan recursos y mensualmente esos mismos recursos se trasladan a los prestadores de los servicios. Por lo tanto, no es un fondo de acumulación, no es una mesa de dinero. Un segundo punto necesario de rescatar del debate en general es que se elimina de la posibilidad de constituir esta entidad administradora, se elimina a las administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? Quedan las cajas de compensación de asignación familiar, administradoras generales, etcétera. Y lo tercero es que al estar radicado la gestión de esto en la Superintendencia de Pensiones, como se pidió acá en la comisión, la responsabilidad de todo el sistema recae sobre la Superintendencia de Pensiones, que es un organismo público que pertenece a la Administración Centralizada del Estado. Eso como recoger parte del debate en general que se hizo. Muchas gracias. ¿Quién administra hoy día el Fondo del Seguro de Desempleo? ¿Qué empresa administra hoy día el fondo? La administradora del Fondo de Cesantía, 2, porque es la adjudicataria de la segunda licitación. Es la misma sociedad que administró el primer contrato. Es un consorcio de AFP. Que ahora quedan excluidos, ¿no? Que ahora... Sí. Ni un peso más. Ni un peso más. Bueno, agradecemos al señor superintendente, señor ministro, muy bienvenido. Muy bienvenido. Estamos actualizándonos, poniendo al día el debate sobre Sala Cuna. Estamos en el punto del ente administrador que usted lo está debatiendo también. Le dije ente para traerle el recuerdo. ¿Qué va a ser el...? Muy bien, sobre este tema, entonces estamos recapitulando los puntos que concordamos con el gobierno como comisión para llegar a la aprobación en general del proyecto. El primer tema más controvertido era de la administración del fondo, y aquí hemos escuchado al señor superintendente que nos ha explicado un poco lo mismo que habíamos conversado anteriormente también, de que se reproduce el modelo del fondo de desempleo, que cómo se administra, la facultad de fiscalización y de licitación que tiene el sector público en este proceso. Entonces, señor ministro, usted se incorpora. A riesgo de que voy a decir algo que ya lo dijeron, con una diferencia, no sé si lo dijeron, que este fondo de cesantía no tiene fondo en el fondo, es puro flujo, entra y sale, cobra y paga. Por tanto, no hay...
del fondo de cesantía. Aparte, a diferencia del segundo, la cuna. el fondo de cesantía acumula plata y por tanto es toda una plataforma de inversión y va juntando. En el caso de cesantía está estructurado, perdón, de sala cuna está estructurado para que la plata no se acumule, sino que lo que ingresa rápidamente salga a pagar el beneficio y por tanto es una estructura mucho más liviana que la que está pensada en el seguro de cesantía. Tiene que ser una entidad eficaz, barata, esencialmente barata, porque si nos encarecemos esto nos va a obligar a subir la cotización y eso nadie lo quiere, que básicamente sea eficiente en cobrar y en pagar. Fíjese que incluso cuando hay un mal uso del beneficio, el proyecto de ley está estructurado donde sea el ente público, que en este caso es la superintendencia, la que evalúe, fiscalice y sancione. Y dé la orden a sancionar reteniendo, por ejemplo, el beneficio. Ni siquiera esta entidad, esta entidad va a tener facultades para negarle el beneficio a alguien cuando haya sospecha de que se está haciendo un mal uso. Sobre el tema ofrezco la palabra. Hay otros temas que también abordamos como copago, pero el senador Letelier. Bueno, yo entiendo que el tema copago murió, si no muere el proyecto. Eso es, ya, no volvamos, está bien, pero no volvamos a una discusión inconducente, a menos que quiera la ministra esperar el próximo año el proyecto. Y entonces, pero es para que no volvamos a temas, porque a veces hay unos creativos que nos retrasan. Mire, en esto de el ente que va a administrar estos recursos, ¿se cierran a otros modelos los ministros en esto? No se cierra ninguno, ¿cierto? No. Entonces, porque yo preguntaría si yo le tengo que pasar plata para que ellos paguen, bueno, que me paguen por usar la plata, más que me cobren. Es decir, y nos podemos entrampar a una discusión. Y yo la verdad, parte de mi preocupación es que esta decisión va a estar muy contaminada y se va a contaminar con la discusión en la Cámara. Yo creo que tratemos de evitar esa contaminación. No voy a poner en esos términos, el Estado tiene gente muy eficiente, podemos ver qué ente lo hace, pero yo creo que esto nos va a marcar el presente con lo otro y nos va a enredar si no quiero plantear. Entonces, ministro. Presidente, nosotros no tenemos ni un problema en evaluarlo. Lo que sí quiero ver si concordamos en el principio. El principio es tener una entidad que cobra y paga el beneficio lo más barata y eficiente posible. En eso estamos claros, ¿no? Porque si nosotros descubriésemos que el IPS puede hacer la labor de cobrar y pagar, se lo digo inmediatamente, yo no tendría ningún problema. Mi aprensión surge porque un cálculo preliminar que hizo la superintendencia es que saldría mucho más caro montar en el IPS una estructura que haga esto que aquello que ya está haciendo la superintendencia y que entiendo que el proyecto viene con una incorporación de 4 o 5 funcionarios que sería suficiente para que ellos operen esto. Y además el IPS, mire, y además el IPS... Es un tercero. Sí. Espérese, el modelo como está diseñado es que la superintendencia es la entidad responsable. Ella fija las reglas, ella sanciona, ella evalúa la suspensión de los beneficios, ella solo licita la operación de cobro y pago. Lo mismo que hace el IPS. Y el IPS hoy día no paga pensiones, la licitó a un privado. Entonces, claro, podría ser el IPS, pero creo que va a salir más caro. Y además el superintendente me transmitía que la facultad de fiscalizar al IPS por parte de la superintendencia es más difícil, más compleja, no imposible, que la superintendencia fiscalizara a una entidad que ellos licitaron. O sea, es mucho más firme la fiscalización de la superintendencia a esta entidad que licitó que lo que podría ser el IPS, porque son dos instituciones públicas. Pero, por supuesto que si se fuese más barato, uno no puede negarse. Yo tengo la impresión de que puede ser más caro. Más bien esa es la impresión que los cálculos preliminares que nos dieron la superintendencia. Acá tenemos un punto, por cierto, de discrepancia. Tenemos indicaciones. El senador Letelier y yo proponemos eliminar
pero no se puede dejar sin un ente administrador, entonces tenemos que en este tema darle un par más de vueltas en el debate en particular, porque estamos convocados ahora a ir artículo por artículo. Lo que estábamos haciendo era recordar un poco las bases del protocolo que nos llevó a votar en general el proyecto. Entonces, yo sobre este tema creo que vamos a tener que dar un poco más de debate. El copago lo resolvimos. ¿Le propongo algo, Presidenta, sobre este punto? Sí. No sé si puedes ilustrar. Y yo le podría encargar a la superintendencia que nos haga una especie, que nos modele ambos sistemas en cuanto a costo y eficacia y traerlos para acá la próxima sesión. Porque de verdad que aquí o siempre que aporten algo, porque si no tiene que ver con los costos, ¿Sabe qué, Presidenta? porque lo que me cuesta imaginarme a mí que queramos que esto sea una entidad distinta a la superintendencia, porque es igualmente pública, aún saliendo más caro. Está bien, yo tengo la siguiente dificultad. Ya. Esto de ser el que da, regula y fiscaliza es mala idea. La superintendencia tiene un rol, que es de superintendencia, pero yo creo que en general la tendencia yo siendo separar funciones en cada ámbito. Creo que no es bueno, es evidente que vamos a tener un pequeño choque aquí. Tratemos de evitarlo en este proyecto, reservémonos ese debate para el otro proyecto. Sería mi sugerencia. De la AFP, del todo, yo creo que conversemos su mérito, pero la superintendencia tiene un rol, un mandato. Este otro mandato no creo que es adecuado. Lo voy a poner en ese plano para ser suave. Sí, solo recalcar, Presidenta, que para abordar este tema no podemos perder de vista lo siguiente. Yo quisiera hablar súper francamente acá. Yo tengo la impresión que cuando se pide por usted, el senador Letelier, por su intermedio, un ente público, una entidad pública, lo que estamos haciendo es intentar no replicar fuentes, por decirlo de alguna mala manera, fuentes de enriquecimiento de sectores privados a costa de una política pública. Hay un inconsciente colectivo ahí que ha venido debatiendo esto durante ya 10, 15, 20 años. Sin embargo, quizás deberíamos hacer el ejercicio de hacer una composición de lugar de lo que significa este administrador, sea público-privado. Ese es un administrador que es prácticamente una caja. La única fuente de enriquecimiento de muchos sectores o de buen negocio de algunos sectores en la administración de fondos es la posibilidad de instalar mesas de dinero y poder hacer inversiones, algunas más especulativas que otras, y obtener ganancias sustanciales con respecto a fondos que están destinados a otra cosa. Yo creo que ese es un elemento que debemos considerar a la hora de entender de qué se trata este administrador. Es una oficina liviana, probablemente de no instalaciones lujosas, en las cuales va a haber una cantidad enorme de archivos de prestadores de servicios, de trabajadores, de costos de salas cuna, de afiliados, de carpetas y de archivos de personales de afiliados, cuentas, y que va a recibir los días 25 probablemente o los días 12 de cada mes una cantidad inmensa de dinero, y esa cantidad inmensa de dinero en un 99% va a ir a pagar el día 30 en los fondos de las respectivas salas cuna. Y el saldo que va a quedar es cero. Ahí no hay mesas de dinero, no hay subcontratación de carteras de clientes, no hay absolutamente nada de eso. Dese cuenta que incluso para una labor tan sencilla como esa, el IPS hoy día no puede pagar las pensiones, tiene que licitarlo. El IPS no tiene ni siquiera la capacidad de pagar sus propias pensiones. En algún minuto, y no solo se me dice, me puede decir el Banco del Estado es del Estado. Sin embargo, varias de las licitaciones durante mucho tiempo fueron el BBVA. Senador Alamán. No, Presidenta, yo simplemente quería plantear lo siguiente. Según yo entiendo, vamos a retomar la discusión a la vuelta de la semana regional, ¿no es así? Quería preguntarle, en relación al tema de fondo, yo creo que lo que hay que hacer es no anticipar la discusión, se pueden traer otros antecedentes, pero eso precisamente es lo que tendremos que ver en la votación en particular, por así decirlo. Yo lo único que quiero hacer es una reflexión general. Yo francamente creo que sería inexplicable, absolutamente, para la gente que sigue atentamente este proyecto, que por una diferencia respecto de quién va a pagar
como quien dice, ¿quién va a jugar? Esto es un lenguaje rugbyístico, ¿no? ¿Quién va a jugar de fly aquí? Porque aquí, como se ha visto, no hay ninguna inversión. Se toma la plata y la plata se pasa para el otro lado. Entonces, que un proyecto tan importante como este, en definitiva, finalmente se entrampe por quién va a realizar esa tarea, es una cuestión simplemente incomprensible. Entonces, tengamos la discusión en particular, los distintos argumentos, que se traigan los aspectos técnicos, que se diga exactamente quién puede hacerlo mejor y quién lo puede hacer más barato, y simplemente resolvemos, que yo creo que es lo razonable. Muy bien, sí, tiene la palabra. No, solo hacer una aclaración, que no es la Superintendencia de Pensiones la que efectúa la licitación la efectúa el Ministerio del Trabajo, por lo tanto ella no es la Superintendencia la que adjudica la licitación. Y segundo, agregar como antecedente que en el caso del IPS, además de subcontratar el pago de pensiones, también subcontrata la recaudación de cotizaciones. Eso nomás. Me parece bien la propuesta del senador Alamán, porque aquí la idea era recapitular en lo que estábamos, dado que le habíamos dado un espacio importante a Estatuto Laboral Joven, que ya es ley. Entonces, yo creo que retomemos que este va a ser el punto bien medular. Entonces, sería bueno que ustedes nos trajeran estas alternativas, mostrar las distintas, digamos, estructuras que podríamos revisar y avanzar en este sentido. ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Podemos ver otros temas asociados a este? Sí, claro. Senador Letelier. Me falta gente del Ministerio de Educación para lo que voy a plantear. Pero el ministro y la ministra lo entenderán. Tuvimos una marcha muy hermosa ayer. Espectacular. Este gobierno logró lo que nadie había logrado desde el año 60, que cuando partió, y en particular desde el 90, que es juntar a Integra, a la BTF y a Junge en una sola coordinadora nacional. Espectacular. Yo les agradezco, la verdad, varios habíamos intentado. Pero lo que existe ahora es la discusión de la ley de subvenciones para la primera infancia. Y no está necesariamente bien alineada cuando se hablan de cifras con este proyecto. Y yo creo que, como está más adelantado este proyecto, tenemos que alinear las cifras, porque no es correcto que no nos demos cuenta que sí son primos hermanos estos dos proyectos, de alguna forma. Se lo quería plantear. Muy bien. Ayer, claro, por cierto, hay una cuestión colateral que ya escapa a este proyecto en el sentido de las edades que estamos resguardando con la sala cuna y el jardín infantil. Pero de todas maneras es importante revisarlo. Señor ministro. Sí, presidenta. Por supuesto, ese tema es inevitable que lo toquemos ahora. Yo lo que más pido es que, entendiendo que son situaciones homologables, este proyecto está concebido como un beneficio de carácter laboral, que tiene como corazón terminar con una discriminación laboral que afecta a las mujeres. Y por supuesto que la calidad de la sala cuna, la acreditación de las mismas, los costos que se van a ir aplicando a las mismas, los valores de cobro están pensados en estándares comunes. Aquí no vamos a tener para la madre trabajadora una sala cuna de menor calidad. No puedo usar yo este beneficio de una sala cuna no acreditada ni no autorizada por el Ministerio de Educación. Ahora, no podemos condicionar ni retrasar el derecho que tiene una mujer a sala cuna al hecho de que los estándares que buscan las leyes que se remiten al Ministerio de Educación sean aprobadas, porque por lo más van a ser estándares que no se van a aplicar inmediatamente, sino que van aplicándose gradualmente. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que este proyecto, una vez aprobado, ir haciéndolo crecer con la misma gradualidad que las otras materias. Por lo demás, por un problema también de oferta, porque para poder cubrir una oferta estimada de sala cuna y una demanda estimada, tenemos que utilizar los cupos vacantes en el sector público, básicamente. Nosotros calculamos que 2/3 va a ser del sector público,
y también las lagunas del sector privado que existan, porque de lo contrario la cobertura va a estar muy restringida. Eso, presidente. O sea, yo no quisiera, pese a que tuvimos toda esta discusión al comienzo, y de hecho este proyecto tiene que pasar por la Comisión de Educación, pero no confundir que esto es un proyecto a la cual se le van a aplicar todos los estándares de calidad vigentes, pero no condicionarlo a ello porque podríamos demorarnos mucho. Ministro, el tema más doméstico, el valor. Van a haber personas en la misma institución, las mismas trabajadoras, y van a haber personas que les van a estar diciendo un valor por un niño, otro valor por otro niño, y eso va a generar una dificultad. Entonces, es alinear los proyectos, es una discusión interna de ustedes con Hacienda. No me meto el tema de los estándares, no estoy en esa parte de la ecuación. Es solamente que está sobre la mesa, entonces, es para que no nos contamine Muy bien, son elementos que vamos a tener que necesariamente tener aquí en la mesa también a la luz del debate de este proyecto. Estamos concluyendo en volver en julio, retomando el tema del ente o de quién va a ser el administrador del fondo del beneficio social de esa laguna. Entonces vamos a volver, el ministro va a traer una modelación de alternativa y vamos a retomar en julio el debate de este primer artículo del proyecto. Senadora Goich. Primero las disculpas, estamos con trabajadores de la mina invierno en la Comisión de Minería, además a quienes ha recibido el ministro, hemos estado trabajando en plan de reconversión, pero creo que aquí es bien importante que nosotros, en la lógica que hemos estado conversando, veamos cuáles son los temas que todavía requieren de revisión y poder, ojalá, claro, despejar los temas en que estamos acordados, ya un protocolo, y aprobar eso y después centrarnos en temas, entiendo, de la sociedad administradora. Y lo otro que a mí me preocupa es valoro muchísimo el que ya no hablemos de copago, como decía el senador Letelier. O sea, creo que esos eran los puntos gruesos que resolvimos y la disposición ahí a escuchar alternativas que tuvo el Ejecutivo. Pero nosotros dejamos fijo un monto, 245.000 pesos. ¿Ya? Y eso tiene problemas, estoy pensando como técnicamente, desde lo que te plantean en Antofagasta, por ejemplo, que si uno ve los costos son mayores en diferencias regionales, hasta cómo este monto no puede quedar fijo ad eternum como un monto absoluto, sino que tiene que tener también probablemente un reajuste, una revisión. Lo planteo aquí no para resolverlo en este momento, pero sino porque creo que también es un punto que probablemente tenemos que revisar para ver cuáles son las fórmulas. Hay distintos modelos, revisamos algunos donde hay incluso una comisión externa que es la que revisa y opina y entrega una propuesta, pero sobre todo pensando en que esta es una ley que se implementa por un tiempo largo. Creo que ahí hay algo donde también quizás tenemos que dar una vuelta y ver qué alternativas existen que funcionan, ¿ya? Porque hay un tema pendiente y todos queremos que esta sea una ley que funcione bien y que cumpla su objetivo. Bien, muchas gracias, señora Goich. Que no basta con la reajustabilidad, sino que el eventual aumento de... Después del protocolo, el Ejecutivo elaboró indicaciones, están ingresadas todas. Muy bien, dejemos para la vuelta de la semana regional este tema de la administración, el tema del monto del beneficio, porque tenemos que ir, son temas que no rápido de procesar. Pero podemos ir con votación. Las cosas que tenemos acuerdo. Sí, aquí hay indicaciones sobre corresponsabilidad. Las cosas más simples. Hay unas indicaciones del senador Alaman que se podrían ir tratando, otras que no tienen que ver con lo medular, digamos, que es el monto del beneficio, la diferenciación regional, el tema de la administración, que son temas bastante complejos. Muy bien, vamos a recibir a dirigentes que están en huelga de Sindicato de Trabajadores de Carga del Aeropuerto. Swissport. ¿Puedo pedir algo sí. para que no se lo pague, pero con presencia del ministro? Yo sé que no es de su cartera. La seguridad social debería estar en su cartera. Digámoslo suavemente, es un asco lo que pasa en Compín. No da para más. A mí me gustaría pedirle a
el presidente que nos pudiésemos hacer cargo de un tema que algunos piensan que es un tema de salud, pero es de seguridad social. Aquí no se le está pagando a las personas sus derechos. Y yo no sé si el Ejecutivo tiene voluntad de avanzar en algunas materias que realmente son básicas. No puede ser que alguien que esté operado de corazón se cuestione su licencia, o una persona que está con tratamiento oncológico se cuestionan, todo se cuestiona. Y yo no lo quiero ver desde la parte médica. Yo lamento que esto esté dependiente del Ministerio de Salud, es seguridad social. Y en seguridad social en este ámbito estamos mal. Entonces, podríamos hacer un taller de trabajo, senador Letelier, para hacer un cuadro de la situación, un diagnóstico profundo de la situación que ha salido por denuncias, ¿cierto? Por situaciones dramáticas. Podríamos hacer un taller de trabajo en que con el ministro podamos ver el estado del arte en que está la situación de Compin, cuáles son los temas de recursos, porque ahí hay una pobreza supina, y ver de qué manera podemos impactar en una modificación de la legislación y de lo que se está aplicando hoy día en Compin. ¿Habría acuerdo que hiciéramos un taller? Muy bien. Lo programamos con la... Gracias, el Ministerio de Salud lo manda a la huesera. El Compin es la huesera, entonces una cosa. Ahora, nosotros encargamos un estudio con la investigadora Sara Bazar, se lo voy a mandar. Lamentablemente se da por un lado que es difícil. Dice, está bueno. Después lo vemos. Bueno, le agradecemos, señor ministro, a la señora ministra de la Mujer, a la subsecretaria, y gracias por estar acá, a sus asesores, y vamos a escuchar a estos trabajadores que me había comprometido a la 1:15. Muchas gracias, señor superintendente, muchas gracias. Claro, ¿no? Estamos ahí en varios frentes. Debería asesorar además al ministro Mañalich. Falta el diputado. Paso mal de una cosa. Si no le importa que se quede este humilde asesor de Quinta Lima. Por favor. Muchas gracias. Está pegando. No, por la bien, se está cayendo. Vienen bajando porque se demoran el ascensor. ¿Por qué sale todo el mundo? Se supone que hemos sido un sindicato que son los tipos que administran las maletas y despachos en los aeropuertos a una huelga hace como 40 días. Y hay una cosa bien rara que al interior de los aeropuertos la DGCA es la que manda y no dejan entrar a la dirección de trabajo. Y eso al parecer es parte del problema para que se pueda fiscalizar lo que es el reemplazo, porque es obvio que lo tienen reemplazado por europeos. Eso es lo que tiene. Si no te ha afectado nada, estás viajando ahora si echas la maleta abajo. Gracias a Dios viajo sin maleta abajo.
Sí, muy bienvenido, muy buenas tardes. Está en pleno la Comisión de Trabajo para escucharlo. Y, por cierto, vamos a escuchar con atención la situación que están viviendo de una huelga de más de 30 días. 48 días, que ahí hay un tema legislativo que también tenemos que abordar. Así es que se identifican su nombre, su cargo y muy bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad, disculpen por la demora. Bueno, nosotros, quien habla, Jacqueline John Campuzano, presidente del sindicato Swissport, ya venimos a solicitar algún tipo de ley que prevalezca por encima de la ley que ahora está rigiendo con respecto al Código del Trabajo, ya que en este momento llevamos 41 días de huelga, cumplidos hoy, y en este momento no hay como mucho que hacer, porque por todos lados que vamos siempre nos dicen es que eso es lo que dice el Código y si no de lo contrario tienen que ir a tribunales, o sea, estamos a la deriva prácticamente en este momento. Aquí Manuel tiene un tramo más resumido, como para avanzar más rápido por el corto tiempo que tenemos. Ya se lo dejo. Primero, las disculpas del caso, digamos, pero parece que hubo un error ahí de horario, digamos. Pero, básicamente, digamos, tal como lo decía Su nombre y su cargo, por favor. Perdón, Manuel Jaramillo, mi cargo es secretario del sindicato. Global Ground de empresa Swissport S.A. Tal como lo trataba de explicar Jacqueline, nosotros estamos viviendo hoy día un proceso, digamos, de negociación colectiva arreglada, donde hemos vivido ya todos los procesos, digamos, que involucran, digamos, una negociación. Y hoy día estamos enfrascados, digamos, en algún tema de carácter legal, por así decirlo. Nos encontramos, bueno, desde un comienzo, porque hay que hacer mención, digamos, de que este es uno de los sindicatos que ha tenido mayor cantidad de días en huelga, digamos, después de la nueva reforma laboral. Por lo tanto, cuando nosotros acudimos, digamos, a las instancias que corresponden, digamos, ya sea a la inspección o sea a la dirección, la respuesta que nos enfrentamos, digamos, o que nos dan, digamos, frente a cada uno de nuestros problemas es que dicen no tenemos ningún procedimiento, digamos, para tal situación porque ustedes son el sindicato, digamos, que ha tenido uno de los sindicatos que ha tenido más días de huelga, digamos, en este proceso, digamos, después de la reforma. Por lo tanto, digamos, no existe, digamos, procedimientos para tales situaciones. Y así hemos ido superando, digamos, cada una de las etapas, digamos, con lamentables resultados, digamos, para los trabajadores y con mucho beneficio, digamos, para la empresa, digamos, producto de estos vacíos que se van produciendo después de la reforma. Sin ir más allá, digamos, hoy día estamos enfrentados en un tema absolutamente real, donde tenemos, digamos, una ordenanza, digamos, emitida por la regional, donde dice claramente que antes de esto, digamos, quiero explicarle una cosa. Digamos, tenemos 40 días, digamos, de huelga, los trabajadores están absolutamente desesperados. Obviamente, sin un mes, digamos, de ingreso, es súper difícil poder llevar la vida en forma normal. Entonces, hoy día, digamos, se baraja la posibilidad, digamos, del descuelgue, ¿no es cierto? Pero para este descuelgue, digamos, nosotros le hacemos una solicitud, digamos, a la dirección y le preguntamos cuál es el método, digamos, para el descuelgue, digamos, de los trabajadores. Y volvemos a tener la misma respuesta. Me dicen, no tenemos ninguna respuesta, digamos, frente a esa pregunta porque no hay ninguna jurisprudencia y no hay nada con respecto a eso que yo les pueda decir. Este es el procedimiento. Por lo tanto, hoy día nosotros nos enfrentamos a que el trabajador que se descuelga, digamos, en las condiciones que la empresa así lo quiere, porque no hay un procedimiento para tal cosa. Segundo, estamos en absoluto desequilibrio con respecto a la información de quién se descuelga, porque esa información la tiene solamente la empresa,
no la tiene el sindicato y nos enfrentamos nuevamente a lo mismo. ¿Cómo manejamos ese tema? No tenemos procedimientos porque la nueva reforma, digamos, todavía no lo ha estipulado. Entonces, ya entramos en esta última etapa, digamos, de esta negociación, seguimos, digamos, cada vez con más desventajas con respecto a la empresa. Para el tema del descuelgue logramos que la inspectora comunal, digamos, saque un ordinario y nos diga cuáles son las condiciones. Tenemos la condición, tenemos la última oferta de la empresa, pero aún así la empresa, por medio de un correo, digamos, nos dice que la condición para entrar de los trabajadores, digamos, no es la última oferta, digamos, que la dirección dice, sino que es la que ella quiere imponer. ¿Y qué es lo que quiere imponer en esta nueva condición, digamos, de reintegro? Condiciones distintas, digamos, laborales para los trabajadores. Vale decir, si un trabajador tenía un puesto específico, hoy día ya no lo tiene. Hoy día ya es polifuncional. Vale decir, un trabajador que tiene 10 años de experiencia, digamos, en el aeropuerto y que ha ido superando y escalando, digamos, en base a la experiencia, digamos, y ha ido subiendo de cargo, hoy día ya tiene que hacer exactamente lo mismo que hace un trabajador que ha ingresado 2 meses atrás. Vale decir, un operador calificado de primera, digamos, va a tener que cargar maleta, digamos, como cualquier trabajador nuevo. Entonces, teniendo específicamente, digamos, su cargo. Además, establecido por ellos mismos, digamos, en una demanda laboral donde dicen que hay una cierta cantidad de trabajadores en un cargo, cierta cantidad de trabajadores en otro cargo, y así sucesivamente hacia abajo, digamos, estableciendo cada uno de los cargos. Y aún así, ella dice que ahora las condiciones cambian. Entonces, lo que nosotros planteamos, digamos, es procedimientos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos, digamos, a la sombra, digamos, de la empresa y hacer lo que ellos siempre quieran? No tenemos procedimiento hoy día, digamos, para un proceso de negociación reglada. Y no los hay. Lamentablemente, digamos, hay empresas que les gusta vulnerar las normas, digamos, y les gusta pasar por arriba de los trabajadores. Entonces, frente a ese escenario, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿De qué forma? ¿En base a qué argumento, digamos, podemos decirle a la empresa, no, es esto, no es lo que ustedes quieren? Hoy día no lo tenemos, no tenemos esa herramienta. La dirección de trabajo, las inspecciones, no la tienen. Entonces, si ellos no la tienen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es mi pregunta. ¿Qué sentido tiene hoy día la negociación reglada para los trabajadores? ¿Qué sentido tiene poder llevar a cabo, digamos, una huelga, que es parte del proceso de negociación, digamos, si tampoco tenemos procedimientos para la huelga ni para el descuelgue, digamos, de la huelga, ni tampoco podemos hacer valer la última oferta? Entonces, en ese escenario, digamos, hoy día estamos, lamentablemente, digamos, teniendo la sensación de que era mejor entrarle a la empresa y decir, ya, dígame qué firmo, porque no expongo a los trabajadores, no altero, digamos, el tema económico, digamos, de cada uno de ellos, y no tenemos que estar pasando, digamos, por todo lo que hay que hacer producto de una huelga. Entonces, sin tocar el tema de la seguridad, digamos, porque nosotros somos un trabajo, digamos, calificado, especializado, digamos, uno de los trabajos más riesgosos, digamos, calificado como uno de los trabajos más riesgosos. Entonces, nosotros estamos en huelga, la empresa descaradamente, digamos, después de iniciado el proceso de negociación, hace contratación de trabajadores. Y esos trabajadores los pone en la losa, digamos, sin tener cero experiencia. Y hemos tenido 2 casos, digamos, súper importantes que no han salido a la luz pública, digamos, porque aquí hay otros entes que manejan esa información. Pero hemos tenido, producto de estos reemplazos, digamos, de gente que trabaja sin experiencia, hemos tenido aviones mal estivados. Y que gracias a la experiencia, digamos, del piloto, el avión vuelve a tierra, digamos, para ser activado nuevamente, como corresponde. Ahora, pregunto yo, digamos, en materia de seguridad y producto del reemplazo. Si ese piloto no hubiese tenido la experiencia, digamos, de saber que su avión iba mal cargado, digamos, y no vuelve a tierra, digamos, ¿habría llegado a su punto ese avión, a ese destino que tenía? En materia de traslado de equipaje hemos tenido innumerables casos, digamos, de pérdida de carga, digamos, porque la persona que está encargada de eso, digamos, no tiene la experiencia, no lo sabe hacer. Se le ha perdido la maleta, se le ha perdido el equipaje,
cuántos pasajeros, digamos, que hoy día están poniendo reclamos y denuncias, digamos, porque sus equipajes no llegan. Entonces, frente a todos estos problemas, digamos, nosotros vamos, recurrimos a las instancias, preguntamos qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué forma, en qué plazos, y no tenemos respuesta ninguna a eso. Entonces, para nosotros es decepcionante, nos sentimos súper desilusionados, digamos, de todo esto. Y sigo insistiendo, la pregunta la he hecho muchas veces y la quiero volver a hacer. ¿Qué sentido tiene la negociación colectiva arreglada en este país? Si hoy día no tenemos ningún instrumento, hoy día la empresa, digamos, nos pone el pie encima, digamos, como quiere, a la hora que quiere y donde quiere. Hoy día tenemos 200 trabajadores afuera esperando entrar a la empresa para reintegrarse y resulta que la última oferta, según la norma legal, dice una cosa, pero ellos nos ponen y nos dicen otra cosa. Nos dicen, si usted no firma esto, no entra a trabajar. ¿Y qué hacemos nosotros los trabajadores afuera? ¿A quién le creemos? Digamos, acatamos lo que dice la empresa, digamos, y entramos en condiciones paupérrimas, digamos. Ni siquiera reconocen el término de conflicto, digamos, que sí lo norma, digamos, la última oferta de ellos del día 23. O sea, nos sacan el bono y nos ponen condiciones distintas, digamos, a cambio, digamos, de cerrar un proceso de negociación colectiva. O sea, estamos hablando de jornada de trabajo con un proceso de negociación colectiva. ¿Qué hacemos los trabajadores? ¿Esperamos afuera, digamos, qué? Por lo tanto, ese es nuestro caso, digamos, lo quisimos poner, le damos las gracias, digamos, y ojalá se pueda hacer algo con respecto a eso. ¿Quiénes son los dueños de esa empresa? Esta es una sociedad, digamos, de suizos con chinos. Eso suena muy raro. El mundo de hoy. Exactamente, es muy raro. No respetan ninguna norma laboral, sí, senador Durana. ¿No? Y hemos sido, y perdón, estamos en el día 40 y seguimos siendo reemplazados desde el día 1. La dirección del trabajo, con respecto de ese tema, aquí está la denuncia. Aquí está la denuncia que dice la dirección del trabajo y aquí el mismo fiscalizador dice que constata, aquí la tengo, constata, digamos, el reemplazo, pero no solicita a la empresa, digamos, que los reemplazantes salgan. Lo dice ella misma. La propiedad fiscalizador, la dirección del trabajo. Está en la demanda, digamos, y ella lo cuenta, digamos, como un paso a seguir en la negociación. Senador Durana. Yo creo que estamos frente a un vacío legal importante. Uno desconoce cómo pueden quedar ciertos grupos de trabajadores fuera del margen de la ley en la cual participan todos los chilenos. Y desde esa perspectiva, al menos nosotros tendríamos que evaluar qué respuestas se pueden llevar ellos, porque al final nosotros debiésemos, si no es la Dirección Regional del Trabajo la que puede hacer algo, al menos tendríamos que evaluar, tal como tú lo mencionabas, si la Dirección General de Aeronáutica, de la cual ellos dependan, o efectivamente tomar una decisión distinta a través de una ley corta, pero algo debiese suceder, porque obviamente a todas luces ustedes están siendo vulnerados y cada día que pase simplemente va a ser peor. Sin duda. Senador Alamán. Quiero hacer dos preguntas en las que estaba reflexionando. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de la empresa están afiliados al sindicato? ¿Hay un solo sindicato o hay varios? Un solo sindicato. ¿Y qué porcentaje son del total son afiliados al sindicato? Es un universo de 390 trabajadores. ¿Eso es el total? Ese es el total de los trabajadores y tenemos asociados, digamos, al sindicato y afectos al contrato colectivo 258. 258, Ahora, de esos 258, digamos, esta empresa se divide en dos áreas, que es lo que nosotros le llamamos, digamos, comúnmente, digamos, sobre el ala y bajo el ala del avión. De la gente que trabaja bajo el ala tenemos el 90% de los trabajadores. Por lo tanto, digamos, hoy día en esa losa, digamos, debajo del avión, hay solamente trabajadores, digamos, en calidad de reemplazo.
todo lo que arriba, se provoca, digamos, la cabina. El counter, digamos, el chequeo del pasajero, digamos, cuando sale el peso de la maleta, digamos, y ahí lo envía, ahí ya eso ya es bajo el ala. Hasta ahí llega, digamos, la labor sobre el ala. Y una segunda pregunta, ¿no hay ninguna negociación en curso con la empresa en este minuto? En este minuto, cero negociación, cero. De hecho, digamos, en alguna instancia de la dirección del trabajo se le incitó de alguna forma que nos pudiéramos juntar, pero ella dijo que no había ninguna instancia, digamos, y que no había nada más, digamos, que lo que había el día 23 ofrecido. Senador. Es la oferta, digamos, que hace la empresa, en la cual incluye 22 puntos, digamos, pero al momento de reintegrarse el trabajador, digamos, y firmar esta última oferta, le saca un punto y le agrega condiciones de trabajo distintas, como único documento. Entonces dice, si usted no me firma esto, no puede entrar a trabajar. Vaya, ¿ah? Swissport. Swissport. ¿Y qué porcentaje de la operación del aeropuerto tienen? Son muchas de las empresas que hacen lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos yo diría que el 85% de los vuelos. ¿Del total de los vuelos internacionales? Nosotros tenemos solamente vuelos internacionales. Senador, ¿el deteniente voy a estar la palabra? No sé, la duda es la siguiente. Ponle el micrófono, Juan Pablo. Yo entiendo que hay temas que pueden haber vaciado la ley por tema de los plazos, pero hay otros temas que no hay vacío en la ley. Si hay una huelga legal no hay reemplazo. Entonces la pregunta es ¿por qué la Dirección de Trabajo no ha actuado cuando hay un reemplazo flagrante? Entonces, yo entiendo que ahí puede haber un vacío legal por la presencia de la DGAC, que dificulta el trabajo de la Dirección de Trabajo. Exacto. Entonces, tenemos un problema que la Dirección de Trabajo no tiene imperio sobre la DGAC para fiscalizar. Exacto. Entonces, entiendo que ahí hay un tema. Ahí tenemos otro. Que hay que ver si es un problema legal o burocrático. Sería interesante que el Ministerio de Trabajo nos pudiese despejar un punto, porque si hay reemplazo flagrante en funciones que evidentemente son propias de la huelga y estas labores no son declarados como un área donde no puede haber huelga. Entonces, uno no entiende esa parte, eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo que en el reintegro corre la última oferta. Entonces, le están planteando judicializar el aceptar la última oferta. Sería bueno, yo creo que eso ahí está claro que el empleador no es una persona de fácil acceso hoy en día. Pero entiendo que esos son los dos puntos principales. En el descuelgue, yo no sé si hay un vacío legal, me van a perdonar, yo no. Lo que hay es una interpretación distinta del empleador respecto a la Dirección de Trabajo, nomás. No sé, Francisco nos puede. Francisco. Solo por aclarar un par de puntos por su intermedio de lo que planteó el senador Letelier. Efectivamente hay una yuxtaposición entre las facultades de la DGAC y la Dirección del Trabajo, principalmente porque la DGAC es la única y exclusiva responsable de la seguridad de los vuelos, y el estibaje de los vuelos es un tema de seguridad. Es posible que la empresa haya reasignado funciones y esté cumpliendo con alguna, bien o mal, pero con las tareas propias para no retrasar el tráfico aéreo. Y eso puede ser por mandato de la DGAC probablemente. Ahora, la última oferta del empleador. No sé, lo que ocurre, presidente, es que, yo no puedo saber ni debería saber si se ha contratado más personas, porque el Ejecutivo no puede intervenir en conflictos entre privados sometidos ni a tribunales ni a negociación colectiva. La última oferta del empleador es aquella presentada antes de la votación de la huelga, no son las ofertas posteriores. ¿Ya? Y ahí las herramientas de los sindicatos son básicamente dos: aceptar la última oferta o en cualquier momento pedir la suscripción de un instrumento con idénticas estipulaciones al que ya se encuentra vigente, o sea, el que se encontraba vigente anteriormente. Alternativamente cualquiera de los dos. Claro.
Claro, claro. Y ya la última oferta pasa a ser un instrumento obligatorio a partir del día que se comienzan a permitir, conforme a normas legales, el descuelgue de trabajadores. Pero es la última oferta, no las ofertas posteriores. Ignoro si hubieron ofertas posteriores durante los inicios de la huelga. Esas son nuevas ofertas, que la ley no son últimas ofertas. Correcto. Perdón, pero en la misma línea de lo que señaló el senador Letelier, el descuelgue es siempre con la última oferta, es decir, la anterior a la votación de la huelga. Por lo tanto, hasta donde yo entiendo, la empresa no podría imponer para el trabajador que quisiera descolgarse, no podría imponer condiciones distintas a la última oferta. Exacto. Porque me pareció entender que usted decía que la empresa no estaba respetando ese derecho. Bueno, pero eso obviamente que se puede reclamar, ante la Dirección del Trabajo y eventualmente en forma judicial, porque la empresa no debería hacer eso. O sea, la empresa no puede cambiar las condiciones de la última oferta hasta donde yo entiendo. Y en consecuencia la persona se descuelga y acepta la última oferta. Por lo tanto, la empresa no puede hacer eso. Y si no puede hacer eso, yo creo que hay un espacio de reclamo ante las autoridades administrativas o también una eventual judicialización del tema. Que hay una serie de ciudadanos quieren descolgarse, integrarse, pero quieren con la última oferta y la empresa no le acepta la última oferta. Porque sabe que tiene esos tiempos normales. Pasaron los 30 días, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, estamos en el día 40. Pero no hay vacío. O sea, lo que hay es una mala interpretación, pero vacío no hay, en el sentido que está claro contra qué debe descolgarse. No puede, la empresa no puede. Ahora cuando nosotros hablamos, digamos, de vacío, hablamos no al momento del descuelgue, sino que hablamos, digamos, antes del descuelgue. El día antes, digamos, que el trabajador decida ¿por qué? Porque el trabajador llega al sindicato y nos dice ¿qué tenemos que hacer para descolgarnos? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces nosotros vamos a la dirección y le preguntamos cuál es el procedimiento, digamos, para que este trabajador se pueda descolgar. Nosotros pensábamos que el primer procedimiento era avisarle al sindicato, digamos, porque seguíamos de la mano con él, digamos, durante todo el proceso. No avisa al sindicato. Correcto. Se reincorpora. Es un hecho, es de hecho, se reincorpora. Correcto. Ahora, en materia de información, digamos, de saber quién se descuelga o quién no se descuelga, digamos, ahí quedamos desamparados, digamos, porque ¿cómo sabemos quién se descuelga? Pues con acceso a la información de la empresa, quién marcó tarjeta y quién no. Claro. Esa es la única información después, como información. Claro, después. Pero al momento de tomar una decisión, digamos, si nos descolgamos, no descolgamos, si seguimos, en fin, ¿cómo manejamos esa información? ¿Cómo sabemos con cuánto contamos? Eso no lo asamblea. Claro, no hay ahí en igual. La idea es que quedáramos en igualdad de condiciones, digamos, en forma de información. Si el trabajador se descuelga, que avise el sindicato, que avise la empresa. De manera que los dos manejamos la misma información. Sí, pero al descolgarse la empresa tiene la información. Claro. Desde ese punto de vista, digamos, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿No respetan el bono de término de conflicto? ¿Eso es? No lo están respetando el bono y además no están cambiando la... Vamos contra el tiempo porque es un problema inmediato. ¿La última oferta tenía el bono de término de conflicto? ¿Ah? Sí. Me dice que hay que... Acá está, pues, punto 20. Dice, bono por firma de contrato, la empresa pagará a cada trabajador afecto un bono de firma de contrato, la suma de 500.000 pesos. Dicho pago se efectuará 48 horas después de haber firmado el contrato. Bueno, hagamos un oficio a la Dirección del Trabajo y a la DGAC, porque aquí se yuxtaponen normas, pero también facultades de intervención. Ahora, yo quiero hacer ahí una salvedad, digamos, si ustedes me lo permiten, con respecto a la DGAC. La DGAC, digamos, es un organismo, digamos, que funciona al interior del aeropuerto, digamos, pero que está encargada solamente, tal como lo dijo allá, solamente del orden, digamos, y la seguridad dentro del aeropuerto. En materia de negociación colectiva, digamos, aquí no tiene nada que hacer la DGAC. Y la única parte que ellos que participan es cuando va el ente público, digamos, el fiscalizador, y se encuentra, a lo menos en el caso nuestro, digamos, que le pone entrada y le dice, no,
No puede llegar y entrar. Primero tiene que ir allá, tiene que chequear, y resulta que ese chequeo le demoró 5 horas. Y cuando entró a fiscalizar, curiosamente, no había ningún vuelo en tierra de nosotros. Tuvimos que hacer el segundo emplazamiento, digamos, tuvimos que ir nuevamente, digamos, a la dirección del trabajo a solicitar y entregar antecedentes de nuevo. Recién ahí se nos autoriza una segunda fiscalización. Tuvimos el mismo resultado. También lo hicieron esperar, entraron en horas falla, digamos, de no había. Fuimos a la dirección a preguntar qué había pasado con estas 2 fiscalizaciones y curiosamente, digamos, ninguna no figuraba en ninguna parte. No había ninguna fiscalización, no existían términos textuales, no existen. Solicitamos una tercera fiscalización nocturna y esa sí arrojó un resultado, digamos, que pudimos entrar como dirigente a esa fiscalización. Cosa que también la DGAC, digamos, en un momento dijo, no, ustedes no pueden entrar, tienen que entrar solamente ellos. Una cosa a corto plazo, otra más sustantiva. La más sustantiva es que podamos citar para la primera semana de julio, que es cuando vamos a sesionar de nuevo la DGAC y la Dirección de Trabajo, ambos dos. Pero es un tema a futuro, no resuelve el problema de ahora. Yo creo que lo que más ayudaría, yo sé que es simplemente formal, es poder... por cierto, estamos claros que el director de trabajo va a tener... No, si lo están pidiendo, pasa que no lo pescan, si han pedido intervención. La DGAC no lo deja operar con Pero facilidad. sería bueno que la Dirección de Trabajo pueda, digamos, es evidente que le están doblando la mano al sindicato de los trabajadores, pero necesitan poder, si toman la decisión de reintegro, de que se respete la última oferta. Exacto, a lo menos. Entonces, pero eso debería ser proactivamente, pedir que la Dirección de Trabajo tome contacto con la empresa y diga, mire, este acto que están proponiendo de modificar la última oferta es ilegal. Entonces, ponerlo sobre aviso, porque eso puede facilitar las cosas al sindicato. Si no, ¿cuál es el objetivo? De que vuelvan después de 40 días sin haber ganado ni una, o sea, generar un clima muy álgido en contra del sindicato. Entonces, presidente, ya solo agregar tema de la seguridad, no sé si lo han planteado los muchachos, pero al menos sí, lo plantearon, 3 vuelos mal estivados. O sea, hay un riesgo de seguridad que la DGAC no ha resuelto. Hoy día estuvo la DGAC en transporte, pero al final ustedes no pudieron hablar, pero fue examinado y el director nacional, el general Villalobos, que mandó una escueta carta, una carta que le enviamos junto con la presidenta y los presidentes de las comisiones de transporte y trabajo de ambas cámaras, más el presidente del Senado, quien habla, y no tuvo la respuesta adecuada. Hay un vacío ahí que yo quiero advertir que en otra ocasión puede transformarse en una crisis. Hoy día afortunadamente no ha pasado. Disculpe, si puedo... Ahí está la carta que mandó la DGAC. Tiene fotografías para que vean las condiciones en las cuales trabajamos. No sé si se podría... Estamos sobre el tiempo. Ya. Pero ya nos ha quedado claro. Nos puede dejar el pendrive, ya nos quedó clara la situación. Vamos a oficiar en la línea que dice el senador Letelier, de invitar después de la regional a estos 2 personajes. Y hoy día, a través del director del trabajo, hacer, no sé, pues, instruir de que él pueda mandatar a los actores de allá del aeropuerto, a la DGA. Yo lo que me puedo comprometer es preguntarle formalmente de parte del gabinete al director del trabajo que informe sobre el cumplimiento de derechos y obligaciones propios del proceso de negociación colectiva en este caso. Si se han cumplido las normas legales vigentes. Eso. Y no la que están inventando ahora. Yo creo que con ese mandato pues, es lo mínimo que podríamos lograr. ¿Habría acuerdo con eso? Bueno, muy bien. Muy bien. Diga, Francisco, haga la gestión. Fuerza Aérea. Artículo 60 de la Constitución nos impide mediar el proceso de negociación colectiva, pero sí estamos dispuestos a gestionar todo oficio. La DGAC, yo no sé de quién depende, no creo que la Fuerza Aérea. O la Fuerza Aérea. Todos generan la Fuerza Aérea, lo que eso es lo que entienden. Está en defensa. El tema de la autorización de la autorización de vuelo y todo lo demás, el ministro de Transporte que pide autorización siempre hacerlo con el ministro de Defensa para que la DGAC actúe. Está bien. Estamos claros entonces, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Igualmente, gracias.